maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues hermanos, estamos hablando ahorita específicamente de Efesios capítulo 1, versículo 9. Y estamos hablando de este término, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjese, esta es la única palabra en que usa la palabra el misterio de su voluntad. Eso quiere decir que su voluntad no es fácil, no es sencilla, no es tan visible así. ¿Ve? Porque, pues digo, por ejemplo, mire, Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, en el cielo se hace la voluntad de Dios, pero en la tierra no. Entonces, aquí el Señor está orando, está enseñando a los discípulos a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es que, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Este es Mateo capítulo 6, verso 10. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Digo, entonces en Mateo, este es Mateo 7:21. Y luego en el versículo 27, en el versículo 25 nos dice realmente cuál es la voluntad de Dios. Digo, a veces nosotros leemos los versículos, pero como no leemos a veces, los versículos que siguen, pues luego a veces es difícil, hermanos, que tengamos una comprensión adecuada. Pero mire, Mateo 24, ahorita mencionamos que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese es Mateo 7:21. Mateo 7:24 nos dice de qué manera. Dice, todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ve? Bueno, Mateo 16:18 también habla de, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Ve? Digo, está esa voluntad en Mateo 26:42. Y pues bueno, hay en Primera de Tesalonicenses, se me hace que el verso, cuando menos verso 7, verso 5, se me hace, verso 3, déjenme, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, déjenme le digo los versículos. Dice capítulo 4, verso 3, entonces dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y luego, verso 4, que cada uno de vosotros sepa poseer su propio vaso en santificación y honor.
verso 7. Estamos 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, 4 y 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino en santificación. Entonces, esta es otra palabra, ¿verdad? Que realmente es fuerte aquí en ese sentido, ¿verdad? Porque estamos realmente hablando, pues, de la voluntad de Dios. Entonces, quiero decir, este es el único versículo en Efesios 1:9, donde se nos habla del misterio de su voluntad. Pablo está diciendo que ya se nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, pero pues realmente es muy difícil, realmente. Pero bueno, ok. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? La voluntad de Dios, esta voluntad de Dios es la que gobierna todas las voluntades de Dios. A veces eso es algo que necesitamos ubicar, ¿me entiende? La Biblia tiene muchas voluntades de Dios, sí, pero, pero, pero esta voluntad, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esta voluntad de Dios está por encima de todas las voluntades de Dios. O dicho de otra manera, esta voluntad misteriosa de Dios agrupa a todas las voluntades de Dios. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, si hablamos, digo, aún aquí mismo en el libro de Efesios, ¿verdad? Por ejemplo, el término iglesia es el término general, ¿ve? Pero la iglesia aquí en el libro de Efesios podemos verla como el cuerpo de Cristo. Podemos verla, ¿verdad?, como el nuevo hombre. Podemos verla, la iglesia, como el reino de Dios. Podemos ver la iglesia como la familia de Dios. Podemos ver la iglesia como el nuevo hombre. Podemos ver la iglesia como la esposa de Cristo. Podemos ver la iglesia como un guerrero corporativo. Es decir, podemos ver la iglesia de diferentes aspectos, ¿me explico? Pero en realidad, o sea, el término que envuelve todas esas cosas, hermanos, es la palabra iglesia. La palabra en el griego es eclesia. Sí, pues eclesia, ¿verdad? Bueno, no sé, ya a lo mejor eclesia o eclesía. Digo, ya a veces la gente la puede leer de diferente manera. Pero estamos hablando, o sea, de la palabra griega. Entonces, esta palabra eclesía, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de la palabra iglesia, esta iglesia, o sea, abarca o cubre todas las definiciones, o sea, como el cuerpo de Cristo, como el nuevo hombre, como la familia de Dios, como la casa de Dios, como, pues digo, o sea, como la esposa de Cristo, ¿verdad? Como el guerrero corporativo. Entonces, todos estos aspectos, hermanos, ¿ve?, se desarrollan en el libro de Efesios, pero el término que gobierna todas las iglesias es la palabra iglesia, eclesía, ¿sí? Lo mismo estamos hablando, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios, Pablo en Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, el misterio de su voluntad, pues puede ser Mateo 6:10, puede ser Mateo 7:21, puede ser Mateo 7:24, 25, ¿verdad? Puede ser pues digo yo, Mateo 16:18, puede ser 1 Tesalonicenses 4:3 y 4 y 7, ¿verdad? Y bueno, digo, hay muchas voluntades de Dios, ¿verdad? Pero Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, ese misterio de su voluntad es la voluntad que gobierna todas las voluntades de Dios. Ok, fíjese nomás. Ahora quiero que compare 3 versos, ¿me entiende? O sea, Efesios 1:9, compare también Apocalipsis 4:11 y compare también, pues si usted quiere,
Bueno, principalmente Efesios 1:5. Dice, de nuevo, quiero leerle Efesios 1:5. Dice, predestinándonos para filiación. Si lo decimos españolizado, ¿verdad? Predestinándonos para hijificación. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Escuche, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Escuche esto, según el beneplácito de su voluntad. Escuche aquí, por ejemplo, en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Entonces, esa palabra, según su beneplácito, o sea, pues nomás chéquela con la palabra en el versículo 5, según el beneplácito de su voluntad. O sea, aquí Dios tiene una voluntad, la cual es su beneplácito. Es lo que le place, es lo que le satisface, es el deseo de su corazón, si lo queremos decir de otra manera. ¿Sí? Entonces, pero Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio de su voluntad, ¿de dónde surge? Del beneplácito de su voluntad. Si lo decimos de otra manera, surge del corazón de Dios. ¿Ve? Porque es que David era un hombre conforme al deseo del corazón de Dios. Porque David quería edificar casa a Jehová. Entonces, es lo que Dios quiere. Dios quiere que le edifiquemos una casa. Esa casa, si nosotros lo decimos así, es la iglesia. Digo, con muchos aspectos, ¿verdad? La iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como la casa de Dios, la iglesia como el nuevo hombre, la iglesia como la familia de Dios, la iglesia como el reino de Dios, la iglesia como la esposa del Cordero, y la iglesia como el guerrero corporativo. ¿Sí me entiende? O sea, queremos decir que la iglesia tiene muchos aspectos, pero cada uno, los vamos a ir viendo cada uno en la posición que Dios quiere mostrárnosla, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del nuevo hombre, pues entonces queremos decir ciertas cosas, ¿sí? Si hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, pues también queremos denotar otras cosas. Si hablamos de la iglesia como la familia de Dios, queremos denotar cosas en particular. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ok. Entonces, hermanos, tenemos estos versículos, ¿verdad? Usted tiene que, conectar la palabra según su beneplácito del versículo 9 con la palabra según su beneplácito, o sea, según el beneplácito de su voluntad con el versículo 5. Probablemente, ¿me entiende? O sea, la versión sea diferente, pero en la versión recobro, esto es lo que se muestra, ¿verdad? No sé realmente, bueno, porque por ejemplo, pues Reina Valera traduce, o sea, predestinándonos para ser adoptados, hijos suyos, ¿verdad? Cosa que, pues no es correcto, ¿verdad? Ya cubrimos ese asunto, ¿verdad? Pero entonces digo yo, para no meternos en eso de nuevo, pero sí queremos decir, hermanos, que Dios tiene, o Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el misterio de su voluntad? O sea, ¿de dónde surge el misterio de su voluntad? Emana de su beneplácito, según su beneplácito. Según su beneplácito es el misterio de su voluntad. ¿Cuál es el beneplácito de Dios? Es habitar entre los hombres, tener una casa con el hombre. O sea, Dios no quiere tanto, le voy a decir, Dios no quiere tanto habitar en los cielos. ¿Ve? Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Entonces Dios quería morar entre su pueblo en el tabernáculo. Dios quería morar entre su pueblo, por eso se hizo el templo. ¿Ve? Y ahorita, o sea, Dios mora entre su pueblo, o sea, como la iglesia, como la casa de Dios.
Nosotros somos las piedras vivientes de la casa de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Seguimos aquí. Amén.